Sean bienvenidos a este video. Soy el contador público certificado ante la SEP Conocer, Juan Luis Hernández Ordóñez. En esta intervención vamos a analizar el costo real que puede enfrentar una persona moral, una persona física, un negocio, una empresa, cuando utilice un CFDI que no ampara una operación verdadera. Partiremos de una operación facturada por 1 millón de pesos masiva. Aparentemente, podría pensarse que utilizar esa factura disminuye el pago de impuestos. Sin embargo, cuando incorporamos el impuesto sobre la renta, el IVA, la actualización, los recargos, las multas y las posibles consecuencias penales, la realidad va a cambiar por completo. Desde 2026, el artículo 29A, en su fracción novena del Código Fiscal de la Federación, establece expresamente que los FDIs deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Si no cumplen con esta condición, se consideran falsos para efectos fiscales. Por tanto, ya no basta con tener un XML timbrado. Se debe demostrar que la operación realmente ocurrió. Veamos cómo inicia este caso. La operación comienza a partir de un CFDI por 1 millón de pesos masiva, ¿sí? Dando un total de 1.160.000. El importe total del comprobante es de 1.160.000 pesos, como lo estamos viendo en pantalla. Para nuestro ejercicio, pues vamos a considerar que el negocio, que la persona moral pretendió deducir el 1 millón de pesos para efectos de impuestos sobre la renta y acreditar los 160.000 pesos para el caso de IVA. Aquí debemos precisar algo muy importante. El CFDI simplemente es el documento que representa la operación, pero no va a sustituir la operación misma, ¿sí? Es decir, el contrato, la transferencia bancaria y el CFDI son elementos necesarios, sí, pero podrían resultar insuficientes si no existe evidencia de que el bien fue entregado o el servicio fue efectivamente presentado, ¿sí? La pregunta fundamental no es solamente, ¿tengo la factura? La pregunta correcta es ahora, ¿puedo demostrar qué recibí, quién lo realizó, cuándo, dónde y desde luego qué beneficios produjo en mi negocio o en mi empresa? Ahí está la pregunta que debemos atender directamente. Vayamos Vayamos a analizar el tema de impuestos sobre la renta. En el artículo 9, para el caso de personas morales, bueno, pues nos establece que el impuesto lo vamos a determinar aplicando la tasa del 30% al resultado fiscal. Si la autoridad rechaza la deducción de 1 millón de pesos, se genera inicialmente un ISR omitido por la cantidad de 300.000 pesos. Además, el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que las deducciones deben ser estrictamente indispensables y cumplir los requisitos establecidos en la propia ley. Pero cuando la operación no existió, el problema no es únicamente que falte algún requisito formal. La deducción simplemente está careciendo de sustancia. En el caso presentado, al aplicar el factor de actualización, los 300.000 pesos se convierten en 340.950 pesos, ¿sí? Y este importe todavía no incluye los recargos y las multas que veremos a continuación, ¿sí? Bueno, pues en esta diapositiva estamos observando cómo crece la contingencia. Al impuesto sobre la renta histórico y su actualización, se agregan recargos moratorios por 214.798 pesos, considerando las multas de fondo, aumentos de las multas y dos posibles multas de forma. Bajo estos supuestos, el crédito fiscal potencial por impuestos sobre la renta alcanzaría 2.748.000 pesos. Vean el impacto que va a tener. Debo ser aquí muy técnico en esta parte y precisamente déjenme hacer una precisión técnica. Las multas no deben considerarse automáticas, ¿sí? La autoridad tiene que identificar la conducta infractora, señalar su fundamento legal y motivar la procedencia de cada sanción.
Por ello, las cifras de esta presentación constituyen un escenario simplemente ilustrativo. Sin embargo, el mensaje económico es válido, ¿sí? El supuesto ahorro de 300,000 pesos de impuestos sobre la renta puede transformarse en una contingencia superior a 2 millones de pesos, ¿sí? Lo que parecía una forma de reducir impuestos termina comprometiendo la liquidez y desde luego el patrimonio del negocio y de la empresa. Bien, pues vayamos a ver ahora que el riesgo no solamente termina en impuestos sobre la renta. La operación también generó un acreditamiento de IVA por 170,000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación? Aquí en el artículo 5A de la ley del IVA nos establece los requisitos para que el impuesto sea acreditable. Entre ellos, bueno, pues que debe corresponder a bienes o servicios estrictamente indispensables para las actividades grabadas del contribuyente. Si el bien no fue adquirido o el servicio no fue prestado, no existe un IVA que esté legítimamente acreditable. Es normal, ¿sí? En nuestro ejemplo, bueno, pues al aplicar el factor de actualización, los 160,000 pesos se convierten en 190,784 pesos. Vean lo que está aumentando simplemente. Entonces, nuevamente quiero comentar, esta cifra todavía no incluye los recargos ni las sanciones correspondientes. Bien, porque está el IVA histórico y está actualizado. Se agregan recargos moratorios, ¿sí? Por 141,485 pesos, ¿sí? Una multa de fondo por 88,000 pesos y un aumento de multa por 96,000 pesos, ¿sí? Con estos supuestos, veamos los efectos que tiene de la contingencia relacionada con el IVA. Bueno, pues alcanza la cantidad, ni más ni menos, que de 516,269 pesos. Esto significa que un acreditamiento indebido de 160,000 pesos podría generar un costo superior a 3 veces el beneficio obtenido inicialmente. Por eso, debemos eliminar la idea de que utilizar un CFDI falso únicamente representa el riesgo de devolver o pagarle al SAT el impuesto resultante. La consecuencia puede incluir actualización, recargos, sanciones, ¿sí? Multas, afectaciones operativas y también los riesgos penales que va a conllevar. Entonces, vamos a ver un acumulativo, porque al sumar el efecto estimado del impuesto sobre la renta más lo que corresponde del IVA, bueno, pues obtenemos una contingencia fiscal potencial de 2,517,017 pesos, ¿sí? Es decir, una operación de 1 millón de pesos podría estar ocasionando una contingencia equivalente a más de 2 veces y media de su valor original, ¿sí? Pero el riesgo aquí no simplemente es económico. Vayamos a ver qué nos marca el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Porque ahí nos establece una sanción de 2 a 9 años de prisión, ojo, para quien expida, para quien enajene, para quien compre, ¿sí? Para quien adquiera o para quien le dé efectos fiscales a estos comprobantes fiscales falsos. Por eso debemos decirlo con total claridad. Adquirir o utilizar un CFDI falso no es planeación fiscal, que quede claro. Tampoco es una estrategia financiera, desde luego que no lo es. Es una conducta que puede generar consecuencias administrativas, patrimoniales e incluso penales. Una estrategia fiscal legítima se sustenta en las operaciones reales, en la razón de negocios, en documentación y desde luego en cumplimiento de la ley. Por eso vamos a ver cómo va a tener estas afectaciones cada mes, este tipo de acciones que pudieran consumarse, porque con el transcurso del tiempo también, desde luego, va a estar incrementando la contingencia. Aplicando la tasa mensual de recargos utilizada en el ejercicio al impuesto sobre la renta y el IVA actualizados, un mes adicional podría generar aproximadamente 11,000 pesos, ¿sí? Es una estimación simple.
12 meses representarían más de 132,000 pesos adicionales, ¿sí? El importe real podría ser mayor, desde luego, por la actualización y por los cambios en las tasas aplicables. Esto nos lleva a una seria reflexión. Financiarse mediante impuestos omitidos es una de las formas más caras y más riesgosas de obtener liquidez para un negocio o para una empresa. Por eso hay que tener en cuenta todos estos detalles. Bien, pues hoy vamos a estar revisando igual también en caso de que tengamos estas contingencias, de que se haya consumado, que, bueno, ya detectamos. Aquí hay una situación, una parte que debemos aprovechar todos aquellos que hicieron una revisión y tienen ya esta contingencia encima, porque la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 contiene en su 22º transitorio un estímulo para determinados contribuyentes que se regularicen, ¿sí? Y que tengan adeudos de 2024 o ejercicios anteriores. Bajo los supuestos de este ejemplo, el contribuyente podría pagar los impuestos históricos y su actualización solamente. Es decir, 340,950 pesos por impuesto sobre la renta, de acuerdo a los números que traemos en este ejemplo, ¿sí? Bueno, pues aquí debemos analizar una parte muy importante, porque el total, ¿sí? El beneficio que se tendría, entre comillas, bueno, pues sería que solamente, en lugar de pagar esos 2 millones y fracción, ahorita vemos las comparaciones, solamente estaría pagando 531,734 pesos. Sin embargo, bueno, pues debemos ser muy responsables, ¿no? Este estímulo no es automático. Entre otros requisitos, bueno, los ingresos de 2024 no debieron haber excedido de 300 millones de pesos. Deben revisarse los ejercicios comprendidos, la forma de pago, los plazos y las exclusiones que que la Ley de Ingresos de la Federación nos marca en su 22º transitorio, ¿sí? También, bueno, si ya existen facultades de comprobación de la autoridad, la autocorrección debe realizarse dentro del procedimiento, ¿sí? Y antes de que se notifique la resolución correspondiente. Por eso es muy importante tener todos estos datos. Además, bueno, pues el estímulo sobre multas y recargos no convierte una operación falsa, ¿sí?, en verdadera, ni debe confundirse con una inmunidad penal, ¿sí? Cada caso requiere un diagnóstico documental y desde luego jurídicamente responsable. Entonces, bueno, pues vamos a ver, al comparar ambos escenarios, ¿sí? Encontramos una diferencia de 1,985,283 pesos, ¿sí? En términos económicos, la regularización estimada va a estar reduciendo aproximadamente un 78% de la contingencia potencial presentada inicialmente, de los 2,517,000 pesos, ¿sí? Entonces, pero la enseñanza aquí no consiste en esperar una facilidad, esa facilidad fiscal para corregirnos. La verdadera enseñanza es evitar que la irregularidad ocurra. Ahí está la clave, ¿sí? El artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación contempla un procedimiento que puede concluir en un máximo de 24 días hábiles. El contribuyente visitado dispone solamente de 5 días hábiles para aportar pruebas, ¿sí? Además, los receptores de los FDI declarados falsos tienen 30 días naturales después de la publicación correspondiente para revertir esos efectos fiscales. Si no lo hacen, bueno, pues pueden enfrentar la restricción también de su certificado de sello digital. Aquí la capacidad de reacción, como verán, pues es muy limitada. Por eso debemos estar analizando y llevando a cabo la prevención correspondiente, hacer los análisis correspondientes para evaluar si podemos acogernos a este beneficio que nos marca la Ley de Ingresos de la Federación. Bien, pues para concluir, para concluir, colegas, empresarios, profesionistas, estudiantes, sí, yo les propongo 3 acciones preventivas.
Primera, diagnosticar las operaciones y a los proveedores. No debemos revisar únicamente el RFC que esté activo y esos detalles, no. También debemos evaluar si el proveedor cuenta con personal, con infraestructura, ¿sí? Si tiene la experiencia en lo que está facturando y también que tenga la capacidad para realizar lo contratado. Segunda, integrar un expediente de materialidad. Debe contener en documentos como el contrato, la cotización, la orden de compra, la identificación del proveedor, la evidencia del pago, los entregables, fotografías, reportes, comunicaciones que haya tenido por correo electrónico, por WhatsApp, ¿sí? Entradas de almacén y desde luego la evidencia del beneficio recibido. Tercera, cuantificar y corregir oportunamente, ¿sí? Si se identifica que una operación no puede demostrarse, que una operación puede caer en esta situación de ser falsa, ¿sí? Lo más prudente es que analicemos su corrección antes de que la autoridad inicie sus facultades de comprobación. Quiero cerrar con esta reflexión, ¿sí? Un CFDI falso no va a eliminar el pago del impuesto original, ¿sí? Solamente lo va a ocultar temporalmente, mientras este impuesto está acumulando actualizaciones, recargos, multas y desde luego todos los riesgos legales que va a conllevar. Quiero hacerles una pregunta. ¿Realmente vale la pena poner en riesgo el negocio, la empresa, el patrimonio y la libertad por un supuesto ahorro fiscal? La respuesta profesional de mi parte es simplemente no, ¿sí? La mejor estrategia fiscal siempre será realizar operaciones verdaderas, documentarlas adecuadamente y cumplir oportunamente con la ley. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.